Patricia Gatti, ¿cómo le va? Aquí la saludamos desde la mesa de trabajo con Florencia, con Gustavo, con Paloma. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va a ese hermoso equipo? ¿Cómo están? Buen día. Bien, bien, bien. Aquí estamos en la primera mañana de la radio, que usted conoce muy bien. Y bueno, para saber las novedades, lo último que está ocurriendo allí en la calle General Paz al 300. Bueno, vamos a hablar de dos causas. Una que tiene mucha actualidad y que, como se sabe, cuenta con el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, del Centro de Empleados de Comercio, el SEC, Héctor Maccarini, como imputado en una causa que se abrió después de una causa anterior. Vamos a tratar de explicarlo bien. Primero, hay una situación que se da entre el Centro de Empleados de Comercio y la Federación Mercantil. Dos instituciones que nacida del mismo gremio de comercio, es decir, el gremio por un lado y la Federación Mercantil, que es una asociación que crearon, ¿se acuerdan cuando estaba el estacionamiento medido y que se lo habían concesionado a ellos y crearon para poder cobrar y funcionar de manera diferente a un gremio? Crearon la Federación Mercantil. Ambas instituciones funcionan en sedes diferentes. Esto es como un repaso para contarles cómo nace esta situación. El presidente de la Federación Mercantil es un contador, Cabrera de apellido, y el secretario general del gremio es Héctor Maccarini. En un momento alguien va con un cerrajero y cambia la llave de la cerradura de la sede de Federación Mercantil ubicada en la calle Salta. Suena la alarma, llaman al presidente de Federación Mercantil y dice: alguien está entrando, no te puedo creer. Quiero aclarar esto, porque el presidente no es denunciante, pero sí es parte de la causa, porque lo han citado a declarar, porque un grupo de gente vinculada al Centro de Empleados de Comercio, en este caso encabezados por Pablo Maccarini, hijo de Héctor, entraron a la sede de Federación Mercantil sin la autorización para hacerlo. Esto nace una primera causa, se hicieron muchos allanamientos y se imputó a varias personas del Centro de Empleo de Comercio por una figura muy rara, que no la habíamos escuchado nunca, que es parecida a la usurpación, pero no es usurpación, se llama turbación de posesión. Es decir, cuando yo hago cosas para que vos no puedas entrar a tu casa. En el marco de esa investigación, pasaban los meses, todo seguía transcurriendo ahí en el Centro de Empleados de Comercio, donde hay trabajadoras y dirigentes que empezaron a sentir la presión. No vayan a ir a declarar esto, no, ojo con lo que hacen. Y este tipo de situaciones empezó a agradar gravemente la salud de estas, son mujeres, de estas personas, mujeres que trabajan en el Centro de Empleados de Comercio y que además son dirigentes, son miembros de la comisión directiva. Fueron a la justicia y cuando se empieza a ver los resultados de las pericias y todas estas dificultades, terminan acusando y, como se sabe, deteniendo a Héctor Maccarini por un delito. El moving, el maltrato laboral no está en el Código Penal, pero sí las lesiones leves o graves. En este caso, las lesiones graves en el contexto de maltrato laboral es la imputación que tiene Héctor Maccarini. Y después de todo este preámbulo le cuento las novedades. Hubo varios testigos. Patricia, que sí, está detenido. Está detenido, sigue detenido en la cárcel de Villa María. Imputado por lesiones graves en contexto de maltrato laboral, bien, además de la otra imputación que le hablamos recién, que es la turbación de posesión. Bien. ¿Cuáles son las novedades en la causa? Es que ayer concretamente estuvieron varios testigos, entre ellos autoridades de un centro educativo para adultos, que tenía un convenio con el Centro de Empleados de Comercio, en donde pudieron ratificar algunas cosas que se habían descubierto en la investigación, como por ejemplo que impedían a una de las víctimas ir a trabajar como secretaria, como auxiliar en el ámbito educativo, que funcionaba dentro del Centro de Empleados de Comercio. Bueno, ratificaron, contaron cómo había sido, porque no pudo ser más secretaria una persona determinada
por recomendación de las autoridades del Centro de Empleo de Comercio. Es decir, termina llevando hacia que el maltrato se extendía, se ramificaba. Hipótesis, por supuesto, de la acusación, y se sabrá después qué pasa. También vino la Secretaría de Género, de la Federación de Empleados de Comercio, la organización que lidera Armando Cavalieri, que es como una organización madre de todos los gremios mercantiles. Ella no apuntó nada, por supuesto, porque no sabe lo que pasa acá, solo contó que los gremios tienen un protocolo de género. Cuando pasan situaciones que tienen como víctimas a mujeres dentro de la institución, tienen un protocolo de actuación que, bueno, en este caso no se aplicó. Esas son las novedades en torno a la causa que nosotros le decimos ya a Héctor Macarini, la causa por maltrato laboral. Patricia, no, digamos, por cuestiones tal vez menores que esta, ha llegado a algún otro gremio villamariense una intervención desde Buenos Aires, desde precisamente la Federación Mercantil FAESIS, que sería a la que pertenece esta secretaria de género de la entidad. ¿No suena todavía la palabra intervención del sindicato? Eso, aunque vaya por otra rama, a lo mejor estando cerca de la causa se puede intuir o escuchar por ahí por los pasillos. No tengo ninguna información vinculada a eso. Uh-huh. Si lo están pensando desde Buenos Aires, si lo están analizando, si hay un dirigente acá lo pide, desconozco, no tengo información. Bien. ¿Y el otro tema sobre el que han surgido novedades? Bien, habitualmente el Poder Judicial tiene una página web que se llama Justicia Córdoba, y habitualmente la revisamos para ver el calendario de juicios con jurados populares. Son esas causas muy graves, están enumeradas en el código, que necesitan que se convoque al pueblo para decidir la inocencia o la culpabilidad de los acusados de un delito. En este marco hemos conocido que en octubre está previsto la realización del juicio por la muerte de Natalia Mariani. Natalia Rosa Mariani, si se acuerdan, una mujer de 48 años, se había separado, vivía sola en su casa en Villanueva, y el 28 de diciembre del año 2023, fines del Día de los Inocentes del año 2023, fue asesinada a puñaladas. Pasaron varios días hasta que se llegara a determinar quién había entrado a la casa ese 28 de diciembre a la tarde. Sorprendidos los pesquisas, por supuesto, encontraron que la persona que había ingresado era su propio hijo, Gino Ferrari, de 21 años. Y que cuando sale del lugar, da la vuelta y allí lo estaba esperando su padre, Hernán José Ferrari. Cámaras de seguridad, ¿no? Cámaras de seguridad del vecindario. Seguridad públicas y privadas. Uh-huh. Uno cuando dice, en las cámaras realmente es muy difícil encontrar, porque tenés que tener 1 o 2 personas durante horas mirando las imágenes. Es muy complicado. Y la sorpresa, ¿te imaginas? Es que es decir, el hijo y el ex. Uh-huh. Sí, el fiscal hizo una prolija investigación y determinó que el hijo había sido el autor material, pero que también había participado en el complot del crimen de la madre, el padre. De esta manera están los 2 detenidos, se le va a juicio, y el 6 de octubre se va a realizar las audiencias con jurados populares. Nosotros, las mujeres, los movimientos de mujeres, ponemos el nombre de Natalia Rosa Mariani como una de las víctimas del femicidio, porque entendemos que la mataron por ser mujer. Ella tenía algún dinero heredado y en realidad, según la hipótesis del fiscal, la mataron para robarle, para sacarle ese dinero, por codicia. No dice que es un femicidio. Sin embargo, nosotros entendemos que tiene que ver con todas las situaciones que ha vivido como mujer, animarse a separar del marido contra lo que opinaba seguramente la sociedad, empezar a vivir de otra manera. Por ejemplo, muy gustosa de andar en bicicleta. Tenía grupos en donde recorrían la ciudad y hacían cicloturismo, porque era una actividad que la hacía muy feliz.
empezar a vivir a los 40 y pico de años, haciendo las cosas que te hacen feliz. Y me recuerda mucho a Mariela, ¿sí? Me recuerda mucho a Mariela Besonat. Exactamente. Prenda nomás el cigarrillo, prenda el cigarrillo. Estaba pensando, no es muy radial esto. No. Exactamente. Porque bueno, esa era un poco la situación familiar de Mariela, de estudiar, inclusive de terminar estudios, de juntarse más con sus amigas, divertirse, pasarla bien, sí. Qué cosa. Mariela, en el caso de Bessonar, era una mujer que se casó muy jovencita, trabaja tareas rurales muy pesadas, hizo siempre. Uh-huh. No terminó el secundario porque, como vivía en la zona rural, tenía que estar internada en una escuela, y la pasó muy mal. Entonces se volvió al campo, se casó, tuvo sus 3 hijos, y en un momento decidió, voy a volver a empezar. Se vino al pueblo con sus hijos, empezó a estudiar en el secundario para adultos, y bueno, pasó lo que todavía no sé, la justicia no logró determinar qué pasa. Septiembre del 2005. Exactamente, 26 días antes del Día del Pueblo de Villa María. Vamos a cumplir 20 años sin que nos puedan decir qué es lo que pasó, ¿no? Y Rodolfo del Pino, el ex y principal sospechoso, único sospechoso no ha dado explicaciones. Increíble. Sí, bueno. En este caso, perdón Sergio, la justicia es un papelón como en muchos otros casos, pero pienso tanto para Del Pino como para Mariela, la lentitud con la que se hizo todo y a 20 años no hay respuesta, es perjudicial. Digamos que, como no se sabe porque no tuvo una condena, que Del Pino es inocente. ¿Sabes lo que es vivir 20 años en tu pueblo, en Los Zorros, en Villa María? Que una parte del pueblo cree que sos culpable de vivir con esa espada. Es muy difícil. Digamos que es culpable, está en libertad, creo que pasó 1 año preso, está en libertad sin poder demostrar su inocencia, uh-huh. Suponiéndole el escenario que es inocente. Si es culpable, está en libertad injustamente, porque debería cumplir una condena. Y para Mariela y para los deudos de Mariela, y en este caso voy a nombrar especialmente a su madre, que murió tratando de buscar la verdad, de su hermana, de su hermano, que siguen buscando la verdad. Sí, Gladys y Domingo, que siguen buscando la verdad y no hay forma, no saben qué pasa con Mariela. Bueno. En este caso, la investigación está más clara. Pensemos que estamos hablando de otra época, donde sí hay cámaras de seguridad, y la causa llegó a juicio, tiene al padre y al hijo detenidos, los Ferrari detenidos, y el 6 de octubre ya están convocados los jurados populares para juzgar al padre y al hijo por la muerte de Natalia María. Uh-huh. Patricia, gracias por el panorama, por las novedades de lo que está sucediendo en el Palacio de Justicia, en los tribunales de Villa María. Gracias por estar. A ustedes, que tengan un hermoso día.